lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas en una sola expresión algebraica. Y bueno, la regla que vamos a emplear de suma dice: para sumar dos o más expresiones algebraicas, se escriben unas a continuación de las otras con sus propios signos y se reducen los términos semejantes si las hay. Bueno, en este caso vamos con la primera situación, que es suma de polinomios, y se nos presentan tres expresiones algebraicas: a menos b, 2a más 3b menos c y menos 4a más 5b. La manera como lo vamos a sumar pueden ser de diferentes formas, y bueno, coloquialmente ustedes sabrán sumar de manera horizontal, como 3 más 2 que nos da 5, o de lo contrario de forma vertical, 3 más 2 igual a 5. Esta última es a la que se refiere la regla que leímos hace un momento. Entonces vamos a empezar ordenando las expresiones según el orden alfabético que aquí nos los presentan: A, B, A, B, C. Y bueno, voy a empezar primero escribiendo la primera expresión que se nos presenta, que es más A. Aquí no tiene el positivo, pero aquí ya se lo puse. El siguiente sería menos B, ¿sí? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es como una serie de filas, ¿sí? La fila donde voy a colocar las variables de A, la fila para colocar las variables de B y la otra será para C. Entonces, como ya acomodé los términos de la primera expresión algebraica, ahora me voy con la segunda. 2A iría en la fila de las A con todo y su signo positivo. 3B positivo iría en dirección a las letras del B y la C quedaría en esta tercera posición. Seguidamente, la tercera expresión, menos 4A más 5B, menos 4A iría en la fila de las A, más 5B en la fila B. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es la suma, ¿sí? Ok, solo quiero aclarar que no solo porque dice suma significa que todo lo voy a sumar, no. Como decía la teoría, ahorita lo que voy a hacer es reducir términos semejantes si las hay. Y bueno, si las hay, y los voy a resolver bajo dos criterios, que son estas que se presentan, que dice lo siguiente: dos términos con signos iguales se suman y se conserva el signo. Dos términos con signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor. Esto lo vamos a realizar de esta manera. Primero voy a realizar la fila de A y voy a enfocarme en los primeros dos términos, que es más A y más 2A. Para ello nos enfocamos en esta nube de información y bueno, tenemos dos términos con signos positivos. ¿Qué nos dice la regla? Que cuando dos términos son signos iguales, se van a sumar. Entonces lo voy a sumar y se va a conservar su signo. Entonces A más 2A nos va a dar más 3A. Ahora, ese resultado que me dio lo voy a operar con el siguiente que no he operado, que es menos 4. Sería más 3A menos 4A. Son dos términos con signos diferentes. Entonces voy a hacer lo que me dice esta norma, que dice: dos términos con signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor. Entonces yo resto normal 3A menos 4A. Es como que diga 4 menos 3, ¿sí? 4 menos 3 me va a dar 1. Y bueno, como estamos en expresiones algebraicas, no te va a dar 1, te va a dar realmente A, ¿sí? 1A. ¿Pero qué signo va a tener? Bueno, pues ¿quién es mayor? 3A o 4A. En este caso sería 4A, por lo tanto mi respuesta sería menos A. O también lo pueden llamar como menos 1A. Y bueno, escribimos la respuesta abajo de la fila de A. Es todo lo que me da la cuestión de A, la reducción de términos semejantes. Ahora nos enfocamos en la B. Hacemos primero la pareja de menos B más 3B en este nube de información. Y bueno, en esta ocasión es una situación de dos términos con signos diferentes. Por lo tanto, lo voy a restar como menciona aquí la reglita o norma. Y bueno, ¿cuánto sería menos B más 3B? Que es lo mismo que tú digas, ¿cuánto es menos 1 más 3? Una manera igual muy fácil de entenderlo es que tú solo operes los coeficientes. Recuerda que los coeficientes son los números enteros, ya sea positivos o negativos, que tiene la variable, ¿sí? Entonces acá sería 3 y acá sería menos 1. Entonces puedes hacer una resta normal de 3 menos 1 y te va a dar 2.
pero como estamos hablando de álgebra, expresiones, entonces sería 2b, pero ¿con qué signo? Positivo, porque es mayor el 3b que menos b, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es operar ese 2b con el que me hace falta de las b, que es más 5b. En este caso ahora voy a afrontar dos términos con signos iguales. Entonces, ¿qué operación voy a hacer? Una suma que nos va a dar más 7b. Escribimos la respuesta y bueno, ahora menos c, como no tiene con quién operar, pues simplemente se baja como respuesta. Sumar, y se nos presentan tres expresiones algebraicas. La primera está conformada por 3 monomios, al igual que el segundo, y el tercero está conformado por 4 monomios y al final un valor numérico negativo. Este método que vamos a explicar no es el mismo del ejemplo anterior, sino va a ser el ejemplo de un proceso en forma horizontal, y para ello simplemente vamos a escribir estas tres expresiones en paréntesis de esta manera y separados con el símbolo de más o positivo. Y bueno, ahora vamos a buscar una forma en cómo vamos a organizar dicha operación. ¿Por qué motivo? Porque estas expresiones algebraicas pues ya resulta un poquito más complicado de organizarlo, sobre todo de que no son una letra para organizar, sino que están conformadas por dos o de forma individual, y bueno, esto lo hace un poquito más complejo. Para ello voy a utilizar estos símbolos de cierto videojuego muy famoso, y bueno, voy a utilizar el cuadrado, el círculo, el triángulo, tacha, ¿sí? Y bueno, lo voy a utilizar para que yo pueda clasificar las variables que tengan lo mismo para poderlas operar. En este caso voy a encontrar la variable con mayor potencia, en este caso pues sería a cúbica, ¿sí? Porque no hay otro más. Luego hay a la 1, al cuadrado, al cubo nuevamente, a normal, y lo voy a identificar con un círculo. De igual forma voy a buscar otra expresión que tenga las mismas variables con la misma potencia cúbica b, sin importarme si acá hay algún coeficiente numérico. Y bueno, el que lo cumple es esta. Tiene exactamente la misma variable con la misma potencia y bueno, tiene un número ahí que ya sabemos que es el coeficiente y no va a pasar nada. Simplemente es para que yo pueda identificarlo. Y bueno, lo escribimos abajo y bueno, escribimos esas expresiones que precisamente están clasificadas con el círculo. Ahorita lo vamos a resolver. Ahora vamos a clasificar las de grado menor, ¿sale? Si ya empezamos con a cúbica, el menor seguiría de forma descendente a cuadrada. Las a cuadrada, pues veo que tengo menos 2a cuadrada b cuadrada, entonces tengo que encontrar otro que tenga las mismas variables en expresión. Vamos a ver si hay otra. Acá hay otro. Y bueno, me parece que son todas. Entonces escribimos el cuadrado o rectángulo y bueno, escribimos las expresiones que determinamos. Ahora vamos con los triángulos. Los triángulos los vamos a identificar por las a que tengan potencia 1. Y bueno, las que tienen potencia 1, aquí tenemos el primero, AB cúbica, y vamos a encontrar el que tenga exactamente lo mismo, AB cúbica. Y bueno, veo que acá hay otro, 4AB cúbica, y bueno, acá hay uno más, AB cúbica, pero es menos 4. Entonces, escribimos el símbolo y escribimos las expresiones que pues fueron de acuerdo a la figura que utilizamos, que fue el triángulo. Muy bien. Ahora vamos con la tacha, que va a ser prácticamente los que ya no tengan la a, porque ya no puedo poner a elevado a la 0, sino simplemente las que son b. Y bueno, aquí tengo el primero, b cuarta, veo que acá hay otra, y bueno, acá al final tenemos otro. Escribimos el símbolo de la tacha y ahora vamos a escribir las expresiones que conformaron ese símbolo, ¿sí? Y bueno, al final me queda menos 6, pero menos 6 ya es prácticamente un valor numérico y pues no tiene con quién operar, así que lo escribo abajo como simplemente contemplando. Ahora vamos a proceder a resolver estas expresiones. Tengo a cúbica b más 5a cúbica b. Es lo mismo que yo diga 1 más 5. Y bueno, esto lo vamos a resolver con la regla que te proporcioné en el ejemplo anterior, que dice cuando dos términos tienen signos iguales, ¿qué pasaba? ¿Qué operación se hacía? Se hacía una suma, ¿sí? Y se conservaba el signo. Entonces me va a dar 6a cúbica b. Vean que solo el coeficiente aumentó, 6, y las variables se conservan junto con el signo. Ahora vamos con el siguiente.
tengo menos 2a cuadrada b menos 6a cuadrada b, que observamos que tienen términos del mismo signo, por lo tanto se va a sumar y se va a conservar su signo. Entonces la suma de 6 más 2 me va a dar 8, pero con negativo porque es la ley que estamos siguiendo del ejemplo anterior, ¿sí? Y se conservan las variables a cuadrada, b cuadrada. Pasamos al siguiente. Y bueno, como podemos observar, acá tenemos 3 elementos. Y bueno, lo podemos hacer de igual forma, no hay problema. Y bueno, si se dan cuenta, tengo en este momento, ¿sí? Una resta bastante peculiar. Tengo 4ab cúbica menos 4ab cúbica. La manera como lo podemos resolver es lo siguiente. Esto lo puedo eliminar, ¿sí? Porque es lo mismo que yo diga 4 menos 4, ¿sí? Y 4 menos 4, tú sabes que esto es igual a 0. Por lo tanto, te queda nada más ab al cubo, ¿sí? Por eso solo queda esa respuesta. Continuamos con la siguiente. Ahora tenemos b cuarta y b cuarta, los dos tienen signo negativo. Lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a resolver estos dos. Menos b cuarta nos va a dar como resultado, lo voy a escribir acá abajo, menos 2b a la cuarta, ¿sí? Ahora, al momento de resolverlo con el más 2b cuarta de arriba, lo que va a pasar es que se van a eliminar, de tal forma que aquí no me va a quedar nada, me va a quedar 0. Y bueno, ahora como último tenemos el 6, que simplemente pues no tiene con quién resolver. Entonces ya puedo escribir mi respuesta. La respuesta es la recolección de lo que nos dio el resultado. Y bueno, sería 6a cúbica b menos 8a cuadrada b cuadrada más ab cúbica menos 6. Suma de polinomios con coeficientes fraccionarios. Y se nos presentan 3 expresiones algebraicas, ¿sí? Que tienen la apariencia de fracciones como coeficientes. Y bueno, lo voy a resolver como en el ejemplo anterior con ese mismo método de forma horizontal. Así que procedo a escribir dichas expresiones algebraicas en paréntesis separados con los símbolos de suma. Entonces, ahora vamos a organizar esta información de tal manera que pueda operarlos. En este caso voy a utilizar los símbolos que ya habíamos mencionado: círculo, cuadrado, triángulo, la tacha. Y bueno, vamos a empezar con el círculo, pero identificando a la variable con mayor potencia. En este caso sería la x cúbica, así que le va a corresponder el círculo. Y bueno, sigo inspeccionando a ver si no hay ninguna de x cúbica. No hay y cúbica, pero no es lo mismo, así que solo escribiría el círculo y el que corresponda en ella. El siguiente es x cuadrada, pero en esta le vamos a emplear el cuadrado. En este caso tenemos x cuadrada y. Y bueno, vamos a buscar si no hay alguno con la misma apariencia. Y bueno, veo que sí, aquí está. Seguimos inspeccionando y no hay otro de la misma apariencia. Aquí hay xy cuadrada, pero acá debe ser x cuadrada y. Entonces escribimos el símbolo del cuadrado y las expresiones que correspondan con todo y sus símbolos o signos. Y bueno, seguimos inspeccionando. Ahora le toca el turno a las x de exponente 1 y los voy a localizar por medio de un triángulo. XY cuadrada sería el turno. Y bueno, sigo inspeccionando. Aquí está el otro. Y bueno, son esas únicas dos. Entonces las escribo abajo. Y bueno, precisamente ahora toca el turno de la tachita o de la X. Y bueno, esas van a ser para las Y cúbica. Acá tengo 2y cúbica, acá tengo una fracción con y cúbica, nuevamente otra fracción con y cúbica, y las escribo en la parte de abajo de mi procedimiento con todo y su signo. Y bueno, me sobran las que no tienen variables, es decir, los números más 3 menos 5, las escribo de una vez en esta parte de abajo. Y bueno, la puedo operar, pero ya saben, se hace con la reducción de términos. Dos términos con signos diferentes se van a restar. Si hago una resta normal, 5 menos 3 me da 2, pero va a ser signo negativo porque es mayor el 5 que el 3, ¿sale? Muy bien, ahora vamos a resolver cada uno de los símbolos para contemplable en la respuesta. En este caso el círculo sería 1/3 de x cúbica, así que ese no hay nada más que operar, así que esta es parte de la respuesta. El siguiente es el cuadrado.
Y bueno, tengo fracciones. En este caso me voy a enfocar más en las fracciones menos 2/5 menos 1/10. Quiere decir que lo voy a transformar en una sola fracción, y para ello necesito determinar el común denominador, ¿sí? Y eso lo voy a utilizar por medio de MCM. Y bueno, recuerden que solo se escriben los denominadores, es decir, los números de abajo, 5 y 10. Y bueno, recuerden que esto se empieza a realizar con los números primos. Y bueno, en lo que en sus pantallas aparecen los números primos que podemos contemplar, ¿sí? Déjenme decirles que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre uno y entre sí mismos exclusivamente, ¿sale? Entonces, según vemos en la lista de la pantalla, tenemos que empezar con el número 2, y el número 2 es determinar si alguno de ellos tiene mitad. Y bueno, veo que el 10 tiene mitad, así que puedo sacar la mitad para empezar con el procedimiento. Así que la mitad de 10 sería 5, ¿sí? Así que ya saben, se escribe el 2 y saco la mitad. En el 5 que no lo cumple, pues simplemente se baja como tal. Ahora voy a seguir intentando a ver si puedo calcular la mitad. Y bueno, el 5 no tiene mitad. Según observamos en la lista de los números primos, el que le sigue es el número 3, ¿sí? Es tercia. Pero pues como sabemos, el 5 no tiene tercia, así que descartamos el 3. Y bueno, ¿cuál es el que sigue en fila? Seguiría el 5, ¿sí? Entonces el 5 pues tiene quinta, ¿sí? Porque son estos valores que estamos calculando. Entonces sería quinta de 5, y bueno, me daría 1 y 1. Y bueno, el MCM siempre se terminan con unos al final. ¿Y qué se hacían con estos valores? Se iban a multiplicar. 2 por 5 o 5 por 2 te va a dar 10. Y bueno, es el que va a estar abajo de la fracción, ¿sí? Y recuerden cómo era la operación para determinar los valores de arriba, los numeradores, era de la siguiente forma: 10 entre 5 me va a dar 2, por menos 2 me va a dar menos 4, y escribo la variable, ¿sí?, que estamos trabajando, que es x cuadrada y. Ahora vamos con el siguiente término: 10 entre 10, esta división me va a dar 1. Por el menos 1 de arriba, pues te va a dar menos 1 nuevamente, pero escribirías menos x cuadrada y cuadrada, ¿sí? Porque es el que corresponde. Resolvemos, son dos términos con símbolos o signos iguales, por lo tanto lo voy a sumar: menos 4x cuadrada y menos x cuadrada y, es lo mismo que haga menos 4 menos 1. Así que la respuesta me va a dar menos 5 décimos de x cuadrada y, pero resulta que 5 décimos le puedo calcular quintas, ¿sale? Quinta de 5 sería 1, quinta de 10 te daría 2. Sería menos 1/2 de x cuadrada y. Esta sería la respuesta que vamos a utilizar. Continuamos con la siguiente fracción, que es 3/4 de xy cuadrada más 1/8 de x cuadrada de xy cuadrada. Y bueno, calculamos nuevamente el MCM, es 4 y 8. Y bueno, ya saben cómo eran los números primos, y vamos a empezar primero con mitad, con el número 2. Y bueno, voy a ver que pues estos valores sí tienen mitad. En este caso el 4 sería 2 y para el 8 sería 4. Seguimos calculando mitad. Recuerden que no podemos pasar al siguiente valor si no he podido asegurar si ya he podido calcular la mitad de los elementos que estamos evaluando. Entonces seguimos calculando mitad. El 2 sí tiene mitad, el 4 también, así que nuevamente calculamos la mitad de MCM. Y bueno, la mitad de 2 sería 1, la mitad de 4 sería 2. Y bueno, seguimos calculando a ver si hay mitad. Y bueno, todavía hay mitad con este 2, así que tenemos que seguir con la mitad. Y bueno, no hubo necesidad de pasar en ningún otro término con el 3 ni con el 5, así que se van a multiplicar el 2 por 3 veces. Y esto me va a dar como resultado 8, porque 2 por 2 me va a dar 4, y 4 por 2 me va a dar 8. Ahora, ese valor lo escribo en mi fracción, porque es el que va a tener como común denominador. Y bueno, vamos a hacer la misma operación que en el anterior. 8 entre 4 me va a dar 2. Por 3 me va a dar 6. Y simplemente junto las variables x, y cuadrada. Ahora vamos con el siguiente término. 8 entre 8 me va a dar a 1. Por el 1 de arriba me va a dar siempre 1, x cuadrada y cuadrada, pero con el símbolo positivo, ¿sí?
Ahora resolvemos estas expresiones, que son dos términos con signos iguales, por lo tanto se van a sumar y se conserva su signo, así que sería 7 octavos de xy cuadrada. Acá no hay mitad, no hay tercia, no hay quinta, ¿sí? Así que se queda de esta manera la respuesta de este símbolo de triángulo. Ahora vamos con la tachita, ¿sí? Y bueno, vamos a resolver estas fracciones. Y bueno, para ello nuevamente vamos a utilizar el MCM. Y bueno, nada más que ahorita vamos a contemplar tres valores. Este 1, ¿sí? Vamos a recordar que viene siendo del 1 imaginario que le ponemos al 2y cúbica. Porque si vamos a trabajar con fracciones, todos deben estar en fracciones, números fraccionarios. Entonces, una vez ya contemplado de esta manera, lo escribimos en nuestro MCM, 1, 7, 2, ¿sí? Y bueno, vamos a proceder primero calculando la mitad. Y bueno, de estos tres, ¿hay mitad? Sí, solo con el 2, así que solo por ese 2 calculamos la mitad y nos va a dar 1. El 1 sigue bajando, el 7 también. Ahora vamos con el siguiente valor de número primo, que seguiría el número 3, pero ninguno de estos elementos tienen 3. Ahora nos vamos con quinta. Quinta tampoco no aplica para estos tres números, entonces ahora sí brincamos al número 7. Séptima sí hay, porque precisamente acá hay un 7 y solo por ese 7 pues ya se termina de evaluar el MCM. ¿Qué se hacía con estos valores? Se iban a multiplicar, me da 14 y es lo que voy a contemplar en mi fracción. Y vamos a calcular los valores de arriba. Empezamos, 14 entre 1 nos va a dar a 14. Por el 2 de arriba nos va a dar 28y cúbica. Avanzamos con los siguientes. 14 entre 7 me va a dar a 2. Por menos 3 nos va a dar menos 6y cúbica. Y bueno, el último sería 14 entre 2 nos va a dar a 7. Por menos 1 pues nos da menos 7y cúbica, que salió de manera adelantada aquí. Muy bien, vamos a resolver esta operación. Lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Podemos resolver estas sumas que tenemos, menos 6 menos 7. Esto nos va a dar como resultado menos 13y cúbica. Entonces tendríamos 28y cúbica menos 13y cúbica, y eso nos va a dar 15 catorceavos de y cúbica. Y bueno, una vez realizado de esta manera, simplemente vamos a escribir la respuesta de lo que nos dio cada símbolo. Entonces, juntando esta respuesta nos queda de la siguiente forma: 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada y más 7 octavos de xy cuadrada más 15 catorceavos de y cúbica menos 2.